Hola a todos. Vamos a continuar en esta otra sesión sobre los tipos de fuerzas que vamos a ver en mecánica clásica. En sí, como les había comentado, existen dos tipos de fuerzas que vamos a analizar. Van a ser las fuerzas de contacto, que son tres. Es la fuerza normal, la fuerza de fricción y la fuerza de tensión. Y una fuerza de largo alcance, que es la gravedad. Con respecto a las fuerzas de contacto, la primera, la fuerza normal, esta se va a deber a que un objeto o la interacción va a ser entre un objeto y en este caso, el entorno. Al existir estas dos fuerzas de, al existir esta fuerza de contacto, la fuerza normal es la fuerza que está haciendo esta otra esta superficie por no permitir que este objeto se introduzca en ella. Al no permitir, es una fuerza molecular, al no permitir que el objeto azul penetre en el objeto rojo, pues se va a crear esa fuerza normal. Estas son las configuraciones típicas, una superficie horizontal o una superficie inclinada. La característica de la fuerza normal es de que siempre va a formar un ángulo recto con respecto a la superficie. La otra fuerza la otra fuerza de contacto es fuerza por fricción. Esta fuerza por fricción se va a activar siempre y cuando exista movimiento o exista este, una tendencia al movimiento. En sí, si existe un movimiento o una tendencia al movimiento hacia este lado, la fuerza de fricción va a ser siempre opuesta al movimiento. Aquí tenemos otra vez dos configuraciones típicas, en este caso sobre una superficie inclinada. Si el objeto sintiera que se va para abajo, la fuerza de fricción va a actuar hacia el otro lado. Como les digo, esta fuerza de fricción es debida al movimiento y se desarrolla si ya se está moviendo, va a ser una fuerza de fricción cinética, o si el objeto se quiere empezar a mover o va a tener una tendencia a moverse, y eso se denomina una fricción estática. La fuerza de fricción está íntimamente relacionada con la primera fuerza, con la fuerza normal. Las dos fuerzas son proporcionales y el coeficiente de proporcionalidad, que se denomina coeficiente de fricción, ya sea estático, si se quiere empezar a mover, o cinético, si ya se está moviendo. En sí, el parámetro, el parámetro de fricción es mucho mayor en el caso estático que en el caso cinético, y eso implica que la fuerza de fricción estática sea mayor que la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué ocurre esto de aquí? Pues otra vez, si se realiza un experimento en el cual se quiere mover un objeto de una superficie, otra vez por su experiencia, pues resulta más difícil empezar a mover el objeto, se requiere más esfuerzo para empezar a mover el objeto que cuando ya se está moviendo el objeto. Y esto pues tiene que ver con la magnitud del coeficiente de fricción. Existe otro coeficiente de fricción que se llama coeficiente de fricción de rodamiento, y ese coeficiente de fricción de rodamiento todavía es más pequeño, porque otra vez, por la experiencia, si ustedes quieren mover esta caja,
Eh, si le ponen un dispositivo que tenga llantitas, pues todavía van a ocupar mucho menos esfuerzo para empezar a mover el objeto. Pero en sí, lo que vamos a analizar nosotros en mecánica clásica, pues van a ser estos dos coeficientes de fricción: estático, para empezar a mover un objeto, o cinético, si ya se está moviendo el objeto. La otra fuerza de fricción, la otra fuerza de contacto es la tensión. La tensión pues se va a dar principalmente por jalar un objeto, o el ejemplo típico es también va a existir tensión cuando tenemos nosotros un objeto y lo tenemos sujeto de algún cable, alguna cuerda. También esta fuerza que nosotros aplicamos sobre el objeto, pues va a ser la tensión. Si se van dando cuenta, estoy poniendo las fuerzas en el mismo objeto. Y por último, la cuarta fuerza, o la fuerza debida a la gravedad, esa también la vamos a sentir por siempre. Siempre nosotros, mientras estemos parados en el planeta Tierra, nosotros vamos a sentir siempre esa fuerza de gravedad. La vamos a denominar peso, y el peso pues es la masa por la gravedad, donde la masa nos vamos a referir o se va a denotar propiamente como una masa inercial. Y esta pues siempre va a apuntar verticalmente hacia el centro de la Tierra. En esta configuración esta flecha apunta en dirección hacia el centro de la Tierra. En esta otra configuración, aunque el objeto se encuentre sobre una superficie inclinada, en teoría esta flecha debería apuntar directamente hacia abajo, y en dirección hacia el centro de la Tierra. Y en los tres casos pues se tendrían estas configuraciones. Como les digo, pues, si notaron, estuve poniendo las fuerzas aplicadas en el objeto. Esto lo hice, o esto me va a permitir trabajar con las fuerzas, o lo maravilloso de este arreglo es que las fuerzas se van a comportar como vectores. O sea que hay una relación entre, entre la, entre la dinámica y el comportamiento de los vectores. Y como ya vimos, los vectores se pueden manipular en un sistema de referencia. En particular, por la primera ley de Newton, debemos de elegir un sistema de referencias que no se esté acelerando. Eh, y pues me va a permitir poner o dibujar todos estos vectores en utilizando el concepto de diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre pues va a ser traducir la información que tenemos del objeto y las fuerzas que están actuando sobre él a un sistema de referencia. En este caso, para un objeto que está sobre una superficie horizontal, recuerden que al estar en contacto siempre va a existir una fuerza normal, siempre vamos a tener la fuerza de la gravedad o el peso, y su diagrama de cuerpo libre pues sería algo de esta forma. Si además a este objeto le atamos una cuerda y lo jalamos con respecto a un cierto ángulo, esta fuerza, aunque se aplique en algún punto del objeto, recuerden que este, una de las premisas para poder desarrollar la mecánica clásica, al menos
en estos primeros etapas de la mecánica es de que vamos nosotros a ver el objeto, no un objeto masivo de esta forma, sino que lo vamos a traducir a un objeto puntual. Y el diagrama de cuerpo libre y el sistema de referencia nos va a ayudar a ejemplificarlo. En sí, la fuerza de tensión quedaría, recuerden que son vectores, no los podemos manipular, siempre debemos de respetar su dirección y su sentido con respecto al sistema de referencia. Además, la otra fuerza, si estamos jalando el objeto, pues va a aparecer, si hay movimiento, pues va a aparecer una fuerza de fricción. Esta también formalmente se da entre entre las superficies de interacción de los dos objetos, pero también lo vamos a poner en todo con respecto a como si el objeto fuera una partícula. Y en esencia, eh, esta o lo maravilloso de la suma de fuerzas es que la superposición de fuerzas es que se tratan como vectores, y el diagrama de cuerpo libre nos va a ayudar a manipular estas operaciones vectoriales. Eh, ¿Cuál es la ventaja de la segunda ley de Newton? Pues que nosotros vamos a poder obtener, a partir de este arreglo vectorial, que nosotros vamos a poder obtener las componentes de cómo es que actúan los vectores sobre la partícula o sobre el objeto. En sí, nosotros tenemos únicamente lo que tenemos que, o la aplicación de la segunda ley de Newton vista en sus componentes, en su componente X, y esta es la componente X y esta es la componente Y, que nos van a permitir manipular o trabajar la dinámica que está actuando sobre el objeto. Aquí pues, únicamente hay que analizar, por ejemplo, en la componente X, pues todas las fuerzas horizontales, y en la componente Y, pues todas las fuerzas verticales. En sí, todas están acomodadas en forma vertical o en forma horizontal, salvo la componente, la fuerza de la tensión. Sin embargo, nosotros podemos descomponer esta fuerza de tensión en sus dos componentes horizontales, que viene siendo eh, la fuerza de tensión por el coseno de alfa, y esta otra fuerza que es la fuerza de tensión por el seno de alfa. Y entonces, ahora sí tenemos esta componente del seno de alfa. Bueno, tenemos en la vertical, en la horizontal primero, T coseno, este de aquí. Con respecto a este sistema de referencias, esto es positivo. La otra fuerza horizontal pues es la fricción. Tiene un signo negativo porque está apuntando en sentido opuesto. Y pues por la segunda ley de Newton, esto es igual a la masa por la aceleración que siente este objeto en la dirección X. Y de igual manera se tiene el arreglo en Y, donde es n positivo, t seno de alfa positivo y el peso negativo. Y todo esto es igual a la masa por la aceleración en Y. La otra configuración típica es cuando el objeto se encuentra sobre una superficie inclinada. En este caso, lo ideal es considerar también un sistema de referencias que esté inclinado, de la misma forma que o con respecto
la superficie y, lo otro es, en vez de trabajar con este sistema inclinado, pues nosotros lo rotamos para verlo de una manera tradicional. Pues vamos a tener este arreglo de vectores en el cual seguimos teniendo una fuerza vertical con respecto al plano inclinado. Tenemos una fuerza horizontal también con respecto al plano inclinado. Tenemos una fuerza de tensión inclinada el ángulo alfa. Pero ahora la fuerza de la gravedad, aunque formalmente sí está apuntando hacia el centro de la Tierra, como rotamos este sistema de referencias, pues ahora va a tener esta inclinación. Aquí la pregunta pues va a ser quién es este ángulo que nos permita después poder encontrar estas componentes, que nos permita encontrar esta componente vertical hacia abajo y esta componente horizontal hacia la izquierda. Entonces debemos de alguna manera relacionar o encontrar quién es este ángulo, y eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces nosotros tenemos este arreglo, tenemos este plano inclinado, tenemos nuestro sistema de referencia. Por conveniencia lo pusimos de esta manera. Nosotros conocemos este ángulo θ. Entonces, si nosotros dibujáramos este otro sistema de referencia en donde está el objeto de manera puntual, pues vemos que este ángulo θ también lo podemos formar con respecto a esta línea paralela a la base del plano inclinado, y por lo tanto este ángulo es θ. De este arreglo, este sistema de referencias en naranja es un sistema de referencias también ortogonal, en donde si este ángulo es θ, este ángulo verde, o la suma de θ más el ángulo verde, pues es 90 grados. Pero también, si nosotros nos fijamos ahora en el sistema de referencias azul, que también forma un sistema ortogonal, vemos que este ángulo θ, como debe de ser 90, con la suma del ángulo verde, ahora con respecto al sistema azul, pues vamos a tener que este ángulo también es el ángulo verde, o sea que también debe formar 90 grados. Y otra vez, regresando al sistema naranja, si este ángulo es verde y suma 90 grados con estos dos, pues no le queda de otra más que a este ángulo también ser θ, y θ es un dato del problema por lo general. Por lo tanto, nuestro sistema de referencia nos queda pues de esta manera. A ustedes se les va a quedar como actividad pues traducir este sistema de referencias, sacar las relaciones entre todas las fuerzas de acuerdo con la segunda ley de Newton. O sea, cuáles son todas las fuerzas en X y cuáles son todas las fuerzas en Y de este sistema que tenemos aquí. Eso se les va a quedar como actividad en la plataforma. Y eso sería todo. Espero que más o menos haya quedado claro los tipos de fuerzas que vamos a ver en mecánica clásica. En sí son estos cuatro fuerzas, no vamos a ver otras más. Y no existen otras fuerzas, ¿no? Otro tipo de fuerzas. Van a ser estas cuatro fuerzas: 3 de contacto y una de largo alcance, que es la gravedad. Eso sería todo, y espero que les sirva esta explicación, y pues nos vemos. Hasta luego.